Entonces dijimos, bueno, ¿cómo está obrando Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué ha hecho Dios en los últimos 15 años entre los españoles nacidos en España, ¿no? Por un lado, estamos agradecidos a Dios por lo que está haciendo con toda la inmigración que está llegando, especialmente de Latinoamérica, que está fortaleciendo nuestras iglesias, pero a la vez queríamos entender cómo estaba y cómo está Dios obrando entre los españoles. Hicimos una investigación teniendo en cuenta los últimos 15 años, personas que se han convertido y se han integrado a nuestras iglesias y que lo han hecho desde un contexto, de un trasfondo no evangélico. Es decir, aquellos que ya forman parte de las iglesias evangélicas, pero que no vienen de familias evangélicas y que han experimentado una conversión. Ahí tenéis la franja de edad. La mayoría vivió esta conversión entre los 40 y 49 años, pero tenemos prácticamente de todas las edades y también de prácticamente de todas los lugares de España, las regiones, aunque por los círculos podéis ver de dónde vino el porcentaje mayor de encuestas, en este caso de Andalucía. Y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, pues hay una serie de raíces de un distanciamiento de la Iglesia evangélica. La mayoría de esas personas que llegan a convertirse pues vienen de un contexto secular, materialista, con una gran ignorancia acerca de lo que es el campo evangélico, la realidad de los evangélicos. Y también solo uno de cada 10 españoles tenía una imagen inicial positiva del cristianismo evangélico. Todos estos datos, de nuevo, los podemos extrapolar a lo que estamos viviendo en nuestro alrededor hoy en día. Son datos que también pues, tenemos que tener en cuenta, ¿no? 1 de cada 10 nada más tenía una imagen positiva del cristianismo evangélico, es decir, 9 de cada 10 tenía más bien una indiferencia o un planteamiento de algo raro, algo de lo cual ellos estaban muy lejos, ¿no? La percepción que tenían sobre la religión evangélica. 33% de indiferencia, 15% tenía la idea de que somos una amenaza o algo negativo, otro porcentaje también forma parte de ese arco de que somos una religión más, pero indiferente. Algunos también pensaban que al igual que las demás religiones, pues somos hipócritas, y también hubo los que decían que, bueno, la religión evangélica, como las demás, es algo del pasado, algo anticuado. Lo que se ha visto a lo largo de esta encuesta también fue que la conversión es un proceso, algo que realmente se ha confirmado con esta encuesta, ¿no? Y lo que vimos es que solo un grupo pequeño, un 20%, tenía una conversión rápida, que a la hora de presentarle el Evangelio inmediatamente, en menos de un mes, daba un paso de fe, pero la gran mayoría más bien era un proceso que llevaba a la conversión más bien a largo plazo, ¿no? Medio plazo, un 33%, en menos de un año, y más de un año, un 50%. De modo que entendimos que la mayoría de los españoles que llegan a Cristo lo hacen por un proceso que dura más de un año, como mínimo más de un año. También lo que provoca que las personas españolas busquen a Cristo ha sido, en la mayoría de los casos, un 40%, una crisis de fe, una crisis personal. Bien una enfermedad, bien adicciones, un divorcio, una crisis personal ha precipitado que ellos empiecen a buscar y a preguntarse acerca de Dios. Y también no todos eran crisis de identidad, de personales, sino también había gente que estaba buscando a Dios, un porcentaje bastante alto, 30%. De hecho, esto sintoniza muy bien con lo que estamos viendo hoy en día, que hay multitud de personas que se están haciendo preguntas acerca de Dios. Hay una búsqueda de sentido espiritual, ¿no? Y otros detonantes, pues la curiosidad espiritual, el buen ejemplo de un creyente cercano. El factor relacional fue el factor que principalmente provocó que las personas llegaran a conocer a Cristo. 3 de cada 4 personas llegaron al Evangelio gracias al testimonio y a la invitación de otro creyente, un familiar o un amigo. Solo un 25% identificaron que habían llegado a Cristo o bien por las redes sociales, o bien por evangelismo en la calle, literatura cristiana o eventos evangelísticos. Y aunque esto en la encuesta es verdad, podría darnos a entender
que estas personas, como que hubiera una especie de tensión entre ¿qué hacemos? ¿Hacemos evangelización, vamos a decir, tradicional, con evangelismo en la calle y demás, o simplemente hacemos relaciones? Bueno, no todas las relaciones llegan a una persona a Cristo, y de hecho creo que los que estamos aquí sabemos que llevamos muchos años con personas construyendo relaciones y todavía no han hecho un paso de fe. Más bien hay una complementación entre el paso final que lleva la persona y que al final la clave es la relación, pero también estos eventos y estas iniciativas de las iglesias tienen su lugar. El impacto de la comunidad. Un dato también interesante que surgió en esta encuesta es cómo cambia a los españoles cuando conocen a la comunidad, cuando visitan una iglesia. 30% de las personas que visitan a una iglesia evangélica españolas venían con una actitud de indiferencia, de que bueno, no significaba nada en sus vidas, 20% con una percepción negativa, pero el hecho de visitar una iglesia y de formar parte de la comunidad, la acogida que reciben, el impacto que reciben sus vidas de esa iglesia, provocó un cambio, ¿no? De modo que el 50% de los encuestados cambia su actitud una vez que visita una iglesia y pasa de una percepción de indiferencia o negativa a una percepción positiva acerca de la iglesia evangélica y también del evangelio. Los propios convertidos, pues se les pidió que hicieran algunas respuestas o que nos sugirieran algunas ideas de qué podríamos hacer para alcanzar a otros españoles. Y estos fueron sus comentarios, ¿no? El principal, pues alcanzar de manera personal y no ir a machete con la Biblia. A veces vamos dando bibliazos y evidentemente eso lo que genera más bien es rechazo. También el testimonio de proximidad de cristianos españoles que están comprometidos con el Evangelio, entender el pasado católico y no enfrentarlo directamente como lo que muchas veces hacen, buscar la confrontación. Más bien la idea era de que la confrontación religiosa no ayudaba a que las personas no evangélicas llegaran a conocer a Cristo, acercarse a los jóvenes con un lenguaje de ahora, explicar cómo resolver los problemas de hoy desde la palabra de Dios, fueron algunas de las sugerencias que nos dijeron. En conclusión, algunas de las conclusiones que podemos sacar es la importancia del evangelismo relacional, pero a la vez también ese evangelismo relacional debe estar teniendo en cuenta algunos factores muy importantes. Uno es la visibilidad social, cambiar la percepción pública que todavía hay en la sociedad española acerca del pueblo evangélico. También, en ese sentido, aprovechar hoy en día el ecosistema digital, aprovechar las redes, los nuevos lenguajes, construir una imagen actualizada de lo que es la Iglesia evangélica. Nos hemos dado cuenta de la pervivencia de los prejuicios que hay en España en las últimas semanas con la forma en la cual los periodistas, gente de muy alto rango dentro del mundo del periodismo, cómo ellos sacan a la luz sus prejuicios, sus bulos, todas esas, digamos, sesgos que les ha caracterizado a la cultura española a lo largo de ya décadas y siglos, y vemos que sigue estando ahí, por lo cual debemos trabajar para crear una imagen actualizada y combatir esos prejuicios. A la vez, seguir trabajando en la relevancia cultural, especialmente para conectar con las nuevas generaciones y seguir proclamando el Evangelio de una manera clara, sí, intentando abordar la ignorancia que hay. Ese fue un cuadro que salía más o menos de toda esta investigación. Por un lado, pues tenemos el método tradicional y la realidad de los datos. El método tradicional, un énfasis principal en los eventos, en los folletos, en los programas, cuando lo que nos está pidiendo el español más bien es relaciones significativas de amistad, de escucha. El horizonte temporal, muchas veces buscamos una decisión inmediata cuando lo que tenemos que hacer es trabajar a largo plazo. El origen del fruto, el 25% se genera en modelos tradicionales, 75% tiene que ver más con esas relaciones, y a la vez también pues, pensar en cómo estamos gastando nuestro presupuesto, porque la mayoría del presupuesto suele irse al modelo tradicional cuando la sociedad más bien nos está pidiendo que hagamos una mayor inversión en esta
digamos, este acercamiento más personalizado. Hay aquí varias cosas, pero como tengo poco tiempo me lo voy a saltar porque al final estamos redundando en lo mismo. Sí quería deciros que dentro no pasa nada porque está todo... A ver, ¿queréis hacer fotos? Venga, hacer las fotos. Es que quiero ajustarme al tiempo. ¿Vale? La otra, evangelismo digital, son cosas que ya he mencionado, por eso tampoco quiero. Hay ahí algunos, dentro del trabajo que realizamos en la mesa, propusimos algunas entidades que están trabajando dentro de cada una de estas áreas y pues son recursos que están disponibles. Todo esto está disponible en la página web del Movimiento de Lausanne, con lo cual podéis acceder a ello y leerlo tranquilamente. Pero yo quería terminar con algo que me parece muy importante, y es que la pregunta ahora no es cómo llega un español a Cristo, sino cómo llegaremos nosotros a las personas españolas con Cristo. Y aquí ya se ha estado hablando de esto, la respuesta es muy sencilla, es la contextualización con tu target. La contextualización con tu target, y yo creo que es importante que cada iglesia en ese sentido se plantee cuál es mi target, a quién quiero yo alcanzar. Porque hablamos de contextualización desde una perspectiva tan amplia que al final nos difuminamos, no llegamos a conectar realmente con las personas. Si queremos alcanzar a los españoles, tenemos que identificar cuál es la cultura española, ¿no? Nos hemos limitado en la contextualización solo a una parte, a la superficie. Y de hecho yo realmente creo que todavía hay grandes carencias. Es más, hablaba nuestro hermano Juan, ese apellido tan bonito, Wagenberg, me parece. ¿Me lo he dicho bien? Sí, bien, fenomenal. Bien, decía que llevamos una maleta. Realmente el problema que tenemos es que ese etnocentrismo que tenemos no somos capaces de darnos cuenta. Es más, algunos es que no quieren darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, iglesias que trabajan en regiones de España donde el idioma es catalán o vasco y siguen haciendo los cultos solamente en castellano y además no se plantean cambiarlo porque su target al final no son ni los catalanes ni los vascos. Por eso digo yo que es importante que pensemos en la contextualización. Necesitamos profundizar en la cosmovisión, los valores, los sistemas, los mitos, las estructuras que forjan la identidad española. Y mucho más ahora que nuestras iglesias se están latinizando. Gracias, hermanos, por todos los latinos que habéis venido. De verdad que no tengo nada contra vosotros. Doy muchas gracias a Dios. Pero inevitablemente en España hay 4 millones de residentes que son latinoamericanos. 27% de esos latinoamericanos se identifican como evangélicos. Hay 1 millón de latinoamericanos evangélicos o que se sienten o se identifican como evangélicos en España que están llenando nuestras iglesias. Y eso inevitablemente crea un proceso de latinización de nuestras iglesias. Cuando yo tenía 40 años, hace 40 años, cuando tenía 20, realmente no había ese problema, pero ahora tenemos una realidad que tenemos que trabajarla si queremos alcanzar a los españoles. Si nos dan igual ese 42 millones de españoles que tenemos en España, pues podemos dedicarnos a otra cosa, pero si queremos alcanzar a los españoles, tenemos que entender mejor cómo es la cultura española y tenemos que hacer cambios radicales en la forma en la cual entendemos la Iglesia y la evangelización. Como muestra un botón, os pongo un vídeo de esta señora. Páralo un momento. Teresa Baró es probablemente una de las mayores expertas, si no la mayor experta en comunicación, protocolo en España. Asesora de políticos, de empresarios, de aquellos que están en los medios de comunicación, sus libros de los más vendidos de España en cuanto a protocolo, en cuanto a lenguaje no verbal. Vamos a escuchar lo que dice y pensemos cuando está hablando de esto cómo afectaría a mi iglesia. Y yo lo dejo ahí con esa pregunta y... perdona, déjame pasar el... No, eso no, la siguiente. Ahí tenéis un QR. Si queréis descargaros el informe completo con todos los detalles y demás, ahí tenéis el informe para hacerlo, ¿vale? El QR para poder descargarlo, ¿vale? Yo creo que estaría muy bueno que lo pudieseis descargar en PDF y pudierais verlo tranquilamente. Y ahora vamos a ver el vídeo. Os dejo con la pregunta
estamos contextualizando nuestras iglesias teniendo en cuenta lo que dice una de las mayores expertas en cuanto a cultura española, por ejemplo, en cuanto a la elegancia. Vamos a ver el vídeo. Me gustaría seguir hablando de la elegancia. Es uno de los vídeos más vistos de tu canal. La gente parece estar muy interesada en la elegancia. ¿Cómo podemos ser más elegantes al hablar? Curioso, porque esto tiene que ver con estas pautas sociales que son convencionalismos. Es decir, la elegancia siempre es en referencia a un contexto cultural. Lo que es elegante aquí puede no serlo en otro país, en otra cultura. Lo que es elegante en Japón, aquí no se hace, a lo mejor. Por lo tanto, esto hay que ponerlo siempre en contexto, ¿no? Pero en nuestra cultura lo que consideramos elegante es lo no estridente, lo no vulgar. Pero claro, fíjate que cuando decimos vulgar, estamos hablando del vulgo, por lo tanto del pueblo llano, y hablamos de vulgar como algo que hace todo el mundo, primero, pero también que es grosero. ¿Y grosero qué significa? Significa gritos, por ejemplo, elevar la voz. Decimos que no es elegante hablar muy alto. Esto no es elegante. No es elegante gesticular mucho, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo lo que es excesivo no se considera elegante. Elegante es quien sabe adaptarse también al interlocutor. También la elegancia también es empática, ¿eh? También es el poder adaptarte a las personas y al contexto. Claro, es que ser elegante requiere de conocimiento. Correcto. Es la importancia de la empatía, de la conexión, de escuchar, de anotar detalles. Y eso requiere de educación, entonces entiendo que es un balance. Y ese balance requiere también de entender al otro, no solo a ti. Exacto. Tú sabes la anécdota, en Protocolo se explica mucho la anécdota de la reina, ahora no recuerdo cuál era, o una mujer de la alta sociedad que invita a una serie de gente a su alrededor, pero porque un campesino, no recuerdo qué favor le había hecho, tengo muy mala memoria, lo tiene en la mesa y tienen un bol para lavarse las manos. Y el campesino bebe del bol. Y los caballeros se ríen del campesino. ¿Y qué hace esta mujer, la reina, creo que era una reina? Coge el bol y bebe como el campesino. Esto es elegancia. ¡Qué bueno! Esto es elegancia. ¡Qué bueno! Que los caballeros pensaban que esto era una vulgaridad propio de alguien que no tiene cultura, que no tiene educación. Pero aquí esa mujer demostró este tacto, esta delicadeza, para que este campesino no se sintiera de menos. Qué preciosidad de anécdota, porque transforma radicalmente el sentido que le damos a la elegancia. La elegancia la vemos como inalcanzable, superior, jerárquica. En cambio la aterrizamos a, no es una cuestión de nivel, es una cuestión de empatía, de delicadeza hacia el prójimo, al que tienes delante. Sí, yo cuando hablo de elegancia hablo más de comportamiento que de formas muchas veces, ¿no? Especialmente si hablamos de la elegancia en la apariencia. Hay personas que creen que ser elegante significa vestir muy bien, con ropa muy cara, pues eso, llevar el pelo perfecto, ir bien maquillada. En el caso de las mujeres, los zapatos de tacón. Para mí no es nada de esto, es precisamente elegante. Para mí es no ostentar, no querer demostrar a lo mejor algo que no eres o querer estar por encima de los demás. A mí esto no me parece elegante. Todo lo que sea molestar a los demás es una falta de educación y una falta de buenos modales. Esto también en comunicación no verbal está muy estudiado. Hablamos de tipos de invasión, de intrusión. Las intrusiones, fíjate que hay muchos tipos de intrusión. La intrusión visual, el mirar a alguien de una forma insistente, como analizándola, eso molesta. Pues esto, los hombres han tenido normalmente permiso para hacerlo hacia las mujeres, pero ahora ya no. O sea, lo de antes, ¿sabes? De una obra pasaba una chica
y todos con piropos, silbando y mirando así, pero de una forma descarada. Eso es una invasión, ¿no? Es en el cuerpo de la mujer. La hace sentir mal, la hace visible públicamente cuando ella pasaba por allí y no tenía por qué hacerlo. Hay intrusiones olfativas. Por ejemplo, yo me pongo un perfume y a mí me puede gustar mucho, pero es que quizás molesto a la gente que tengo alrededor, en el transporte público, en el trabajo. Eso hablando de perfume, ya no te digo si además huelo a humo, a Frankfurt o a olor corporal, ¿no? O sea, todo esto, estamos hablando de modales. Y no te estoy hablando de otros más, me parece muy interesante. De cosas muy refinadas, no, eso es que eso es muy básico. O sea que al final, cuando hablamos de buenos modales y también de elegancia, que está todo relacionado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aplicar el sentido común. O sea, no hace falta que vayas a una escuela de protocolo, a no ser que tengas que relacionarte con la familia real. Aplica el sentido común y solo procura no molestar.